¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Por lo pronto vamos a dar esta clase, dada ahí los comentarios que he observado, qué es lo que han aprendido, qué no han aprendido, y a la sugerencia de que quieren tener un poquito más de conocimientos. Voy a diseñar este video con la intención de que tengamos un poquito más de nociones de lo que viene siendo las subestaciones. Como sabemos, estamos en el grupo 611 con la materia de mantenimiento a subestaciones eléctricas. Obviamente me presento, soy el docente Refugio César Cabrera González. Y pasamos a lo siguiente. ¿Qué es una subestación eléctrica? Las subestaciones eléctricas son las instalaciones encargadas de realizar transformación de la tensión, de la frecuencia, del número de fases o conexión de dos o más circuitos. Hablemos de la primera parte. Dice, encargadas de realizar la transformación de la tensión. Como ya lo hemos visto en algunas ocasiones, sabemos que la electricidad que nosotros utilizamos está generada en Rosarito. Está la hidroeléctrica o termoeléctrica. Ahí se genera y se genera en tres fases. Y se genera en tres fases de 120 voltios. De ahí entran unas subestaciones para transformarla la tensión. Y en este caso, ahí lo que hacen es elevarla para poderla transmitir. Hemos hablado de que hay diferentes niveles de tensión: baja, media, alta, extra alta tensión, los cuales de alguna forma en los diferentes semestres ya ustedes han tenido oportunidad de identificarlas y saber cuáles son. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, muchachos, tiene que ver con la velocidad de la onda senoidal que genera la corriente alterna. Como todos saben, la corriente alterna se forma de forma ondulatoria, positivo, negativo, y nosotros utilizamos normalmente a 60 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros en México, así como en Estados Unidos y Canadá, se utilizan 60 ciclos para la operación de los dispositivos. En el parte del interior del continente, puede ser en Colombia, a lo mejor Argentina o Brasil, ellos utilizan 50 ciclos por segundo. Ya depende de la necesidad de cada región, es la frecuencia con la que van a utilizarla. Si nosotros por alguna razón recibimos una menor frecuencia de las 60 que utilizan nuestros dispositivos, no van a trabajar adecuadamente o no van a trabajar así de sencillo. Y la tercera parte que dice del número de fases o conexión de dos o más circuitos. El número de fases, como ya lo comenté, es generada de tres fases, así como las que tenemos en el taller. Si recuerdan que en el taller de electromecánica tenemos tres fases, pues esas tres fases son las que se generan y son las que nosotros recibimos. Obviamente en sistemas trifásicos es más utilizado en elementos comerciales así como industriales, ¿de acuerdo? Y aquí dice conexión de dos o más circuitos. Aquí, para tener una idea de dos o más circuitos, si nosotros analizamos, por ejemplo, en la escuela tenemos un transformador, ese es aéreo, tipo Costa. Ese transformador alimenta toda la escuela, pero ¿cuántos circuitos están conectados de ese transformador? Y aquí, para darnos una idea o tener un ejemplo, es por ejemplo cuántos edificios están conectados de ese transformador.
si bien lo analizamos, pues estamos viendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 edificios aparte del alumbrado público, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están conectados 8 circuitos, pero para eso se debió calcular la capacidad del transformador para poder suministrar la energía necesaria a la propiedad de la escuela, ¿verdad? Entonces, conexión de circuitos. Otra forma que podemos analizar la conexión de circuitos, por ejemplo, es en nuestra cuadra, en nuestra colonia. Por ejemplo, un transformador de donde nosotros vivimos, pues va a conectar, no sé, 10 o 20 casas posiblemente. ¿De qué depende la capacidad? Pues depende también qué es lo que hay en esa área. ¿Estamos de acuerdo? Ya si hay un taller, pues necesita más capacidad, más tensión, entonces ya se le suministra en vez de 110, 220. Si hay una empresa pequeña que utilice trifásico, pues se hacen los arreglos necesarios para que ese lugar tenga un sistema trifásico y para eso se pone un transformador adecuado. Cabe mencionar que el transformador que nos suministra a nuestras casas es un transformador regulado de 2 fases normalmente, ¿ok? Y esas empresas que necesitan 3 fases, pues ellos hacen un arreglo para bajar las 3 líneas con un transformador independiente para que pueda suministrarse las 3 fases. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego dice, pueden encontrarse junto a las centrales generadoras y en las periferias de la zona de consumo. En el exterior o interior de los edificios. Actualmente en la ciudad de las subestaciones están en el interior de los edificios para ahorrar espacio y contaminación. En cambio, las instalaciones al aire libre están situadas en las afueras de la ciudad. Aquí a lo que se refiere principalmente es de que muchos de ustedes que me elaboraron el trabajo de las subestaciones me pusieron subestaciones al intemperie de donde se genera. Entonces, en este caso, ellos ahí, como bien lo menciono también, se pueden conectar 2 o más circuitos. Por ejemplo, de Rosarito, pues se suministra a Tijuana, se suministra a Mexicali, Tecate, Ensenada. Y pues de Ensenada hacia el sur, ¿no? San Quintín. Y la verdad no sé si llega hasta La Paz, Baja California, pero no sé. Ahí ya no sé si llega. Entonces, estas centrales generadoras junto a las centrales generadoras y en la periferia de la zona del consumo. Es decir, cuando llega a Tijuana, yo creo que muchas veces hemos visto, por ejemplo, allá por el Cucapá, donde está la metalera, ahí está una subestación de retransmisión y distribución. Aquí donde está el CETIS, la Universidad de CETIS, casi enfrente está otra subestación. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra un centro industrial. En el Florido también hay otra. Es decir, se colocan estratégicamente para poder proveer a las zonas adecuadamente de la energía eléctrica. Y en la segunda parte que menciona, está en el interior de los edificios. Por ejemplo, la que tenemos en la escuela está en el interior, pues no del edificio, pero sí de la propiedad. Hay lugares donde sí se encuentran bajo techo o cosas por el estilo, y eso lo hacen para evitar deterioro pronto por las inclemencias del tiempo, lluvia, polvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que puede estar en edificios para ahorrar espacio y la contaminación. En cambio, las instalaciones al aire libre están situadas en las afueras de la ciudad, como en este caso, pues ya no están tanto a las afueras, ¿no? La que está en Cucapá, allí por el CETIS, pues ya están dentro de la zona urbana, pero están en lugares estratégicos para poder proveer, como menciono, la energía eléctrica a diferentes zonas, ¿no? Las subestaciones pueden ser de 2 tipos. Subestaciones de transformación son las encargadas de transformar la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Estas subestaciones pueden ser elevadoras o reductoras de tensión.
exactamente como lo estaba mencionando ahorita, por ejemplo, en Rosarito, en este caso son aumentadoras, en este caso elevadoras de potencia o tensión, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, las que tenemos cerca de nuestras casas, pues esas ya vienen siendo reductoras de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En caso de que tengan alguna duda, muchachos, pueden poner pausa al video, pueden volver a repetirlo. Obviamente al final yo les voy a pedir una actividad, así que por favor pongan mucha atención. Si pueden ir haciendo anotaciones y les alcanza a la velocidad que yo voy, espero lo puedan aprovechar, y si no pueden repetir el video, ¿de acuerdo? Bien, luego se encuentran las subestaciones de maniobra. Son las encargadas de conectar dos o más circuitos y realizar sus maniobras. Por lo tanto, en este tipo de subestaciones no se transforma la tensión, es decir, en este caso solamente se mantienen, ¿de acuerdo? Es lo que nos dice esta parte. Subestaciones transformadoras elevadoras. Elevan la tensión generada de media a alta o muy alta tensión para poderla transportar, como ya lo veníamos mencionando, la de Rosarito y las subestaciones que son de retransmisión. ¿Estamos de acuerdo? Se encuentran al aire libre y están situadas al lado de las centrales generadoras de electricidad. Vuelvo un poquito al mismo punto donde muchos me han mandado ese tipo de subestaciones que están hacia el aire libre y que tienen formas mecánicas a distancia para conectar y desconectar. Tensión primaria de los transformadores suele estar entre 3 y 36 kilovoltios. ¿Qué quiere decir kilovoltios? De 3000 a 36000 voltios. Kilos, miles. ¿De acuerdo? Bien, tensión primaria de los transformadores suele estar entre 3 y 36 kilovoltios, mientras que la secundaria de los transformadores está condicionada para la tensión de línea de transporte o de interconexión, que en este caso viene siendo de 66, 110, 220 o 380 kilovoltios. Recuerden lo que son kilovoltios, no se les olvide. Subestaciones transformadoras reductoras. Son subestaciones con una función de reducir la tensión de alta o muy alta a tensión media por su posterior distribución. Por ejemplo, los transformadores que nosotros tenemos cerca de nuestras casas, esos son transformadores reductores, y lo que hacen es reducir el voltaje de 13200 voltios o 13.2 kilovoltios a distribución de 110 y 220 normalmente. Como ya lo comenté, hay sus excepciones donde la quieren trifásica. En este caso, las que tenemos en nuestros domicilios son monofásicas. Una fase 110, una fase 220. Dos líneas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la tensión primaria de los transformadores depende de la tensión de la línea de transporte. De 66, 110, 220, 380. Mientras que la tensión secundaria de los transformadores está condicionada por la tensión de líneas de distribución entre 6 y 30 kilovoltios. Estas son las que reducen de alta o extra alta tensión a media tensión, de 6 a 30.000 voltios. O no, de 6 a 30.000 ya son las distribuidoras que nosotros tenemos, porque nosotros en nuestras casas podemos utilizar hasta 25 kVA. Bien, principales tipos de averías y sus sistemas de protección. Las averías más frecuentes que se producen en los circuitos eléctricos son cortocircuito, que es la conexión voluntaria o accidental
de dos puntos de un circuito entre los que hay un diferencial de potencial, estas averías se tienen que eliminar en un tiempo inferior a 5 segundos. Cortocircuito en un diferencial de potencial. ¿Cuál es el diferencial de potencial? Acuérdense que el diferencial de potencial es aquel que se genera entre el neutro y la línea, y entre línea 1 y línea 2, entre línea 1 y línea 3, línea 2 y línea 3. Esos son diferenciales de potenciales, ¿de acuerdo? Entonces, pero generalmente lo conocemos como de neutro a positivo. Es lo más común, pero de fase a fase generan los cortos también, y es donde viene. Ahora, dice aquí, nos menciona que tiene que ser inferior a 5 segundos. ¿Cómo logramos nosotros a que sea un corto menor a 5 segundos? Bueno, principalmente para eso tenemos los sistemas de protección, los breaks y los fusibles. Yo recuerdo que en otra materia ustedes estuvieron realizando un proyecto de cómo diseñar los sistemas de protección, cómo probar los sistemas de protección. Y si ustedes se acuerdan, en algunos de ellos, en cuanto se hacía el corto, se quemaba el filamento. Hablo de los fusibles, ¿verdad? Que los hay de diferentes tamaños y diferentes capacidades. Los breaks, pues no es exactamente un fusible. El break, acuérdense que es un sistema termomagnético que al momento de que llega un corto se calienta su laminilla y lo que hace es desconectar el sistema eléctrico para evitar que el corto perdure. Cuando el corto perdura, debe de activarse un segundo sistema de protección. Por ejemplo, si hablamos de nuestras casas, acuérdense que en nuestras casas nosotros tenemos el break del medidor, y dentro de casa tenemos que tener otro break. Ahí ya tenemos dos protectores. Y no digo que es imposible, pero es a lo mejor 1 en 100 o más que los dos breaks estén dañados, ¿verdad? Y que se queden pegados. Y de ahí pues entonces se quemaría lo que viene siendo el medidor, ¿verdad? Pero no creo que llegue a tanto. Para eso son los sistemas de protección, para evitar que el corto llegue a los transformadores o llegue a la subestación generadora. Entonces acuérdense que esos breaks y fusibles se deben de quemar o activar de 1 a 2 segundos. No debe de llegar a 5. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. Si tienen alguna duda, vuelvan a repasar, lean conmigo estos puntos y espero lo puedan entender. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí estamos observando un poste, un KPF. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí están unos fusibles, ok. Estos son los cables de alta tensión que son subterráneos, estos rojos. Y acá tenemos los cables de alta tensión, ¿sí?, que son de acero inoxidable con aluminio, que son los que se utilizan para exterior y están desnudos. Aquí tenemos unos aislantes, ok. Esos aislantes obviamente lo que hacen es evitar que la corriente brinque del cable hacia, en este caso, la madera. Sabemos que la madera seca no es conductiva, pero cuando se moja se hace conductiva. Entonces, por eso tiene que tener estos aislantes. Pueden ser de cerámica, normalmente son de cerámica. Creo que también los hay de vidrio, pero son más comunes de cerámica. Aquí, por ejemplo, tenemos este que está aquí, este que está acá arriba. Aquí está otro y acá está otro. Por fase tiene 1, 2, 3, 4. Y enseguida aquí estamos viendo el fusible. En este caso el fusible está abajo. Ok, se desactivó. Bueno, lo desactivaron para poder dar un servicio que se estaba brindando en este lugar.
Aquí estamos viendo otro tipo de KPF, poste de transición. ¿Por qué se le llama poste de transición? Porque transmite de la línea de CFE a las líneas internas. Aquí vemos en este caso estos tres hilos o cables que están aquí abajo se convierten a cable de alta tensión subterráneo. Aquí vemos estos cablecitos que están aquí, de acuerdo, se conectan con estos reguladores que son supresores de picos para que alimente y conecte. Y más acá arriba también este sistema tiene fusibles, pero si vemos aquí tiene esta parte más que la otra. Esa otra parte son desconectadores mecánicos. ¿Se acuerdan que en la escuela hay una palanca para poderla desconectar? Bueno, estas son las partes que se conectan a la palanca de un sistema mecánico para poderla trasladar hacia allá o hacia acá. ¿De acuerdo? Yo ya tuve la oportunidad de conectarla y desconectarla y también de bajar los fusibles, ¿no? Aquí, como ya lo hemos platicado, a lo mejor profundicé bastante. Aquí el ingeniero, utilizando su traje protector de sobrecorrientes y lumbre, pues en este caso él está reconectando las líneas o la línea eléctrica. Aquí viene la mufa, aquí vienen los tres cables de alimentación, si es que me siguen con el puntero del mouse. Y aquí el ingeniero está protegido. ¿Por qué? Porque él ya tuvo la experiencia de sufrir un corto muy grande que lo dejó incapacitado técnicamente por 6 meses. Entonces, ¿por qué profundizo en la seguridad, muchachos? Porque trabajar con subestaciones no es un juego. Así como los videos que ya les mandé para que realizaran sus observaciones, no es un juego. Y cuando se trabaja en esta área de electromecánica y esta área de electricidad, debemos de extremar nuestras precauciones. Aquí el ingeniero, pues cuando tuvo el accidente no tenía el traje, por eso a él se le quemó parte de sus brazos, su cara y pues su pelo hasta cierto punto, y como les comento quedó incapacitado por 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha seguridad donde estamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí, bueno, subí esta foto. En este caso yo estaba desconectando los fusibles. El ingeniero me estaba instruyendo el cómo realizarlo. Y poder conectar y desconectar a una altura de 9 a 12 metros, muchachos. Atinarle a un hoyito de 1 pulgada promedio. Pues sí está muy difícil, la verdad. Cuesta mucho trabajo. Pero el ingeniero me dio la oportunidad de practicarlo, y por la verdad sí fue una experiencia muy bonita, muy padre, para que les digo que no. Y pues aquí estamos procediendo con la desconexión, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo desconectamos? Cuando nosotros vamos a hacer un servicio, normalmente nosotros le pedimos a CFE que vaya y desconecte. A eso se le llama libranza. Libranza, libre la línea. En este caso, por razones de extremo trabajo o por las circunstancias que hayan sido, CFE no fue a desconectar. Entonces, aparte de que nosotros desconectamos las cuchillas, pues desconectamos también los fusibles. ¿Por qué se exagera, muchachos? Porque no es un juego, repito. Y el ingeniero con el que he trabajado ha tenido sus experiencias, por eso él extrema sus precauciones. Aquí en este caso vamos a ver sobre los mantenimientos. Aquí nosotros por seguridad con esta pértiga se desconecta también el transformador para poder dar servicios. Repito, se extreman precauciones. Más vale prevenir, porque uno nunca sabe. A veces los circuitos pueden tener cargas ocultas y tenemos que cuidar de que todo
esté desenergizado al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí obviamente se está interviniendo este transformador. En este caso fuimos a dar una revisión interna y vamos a empezar a identificar. Cuando yo les encargué el trabajo de identificación de transformador, lado primario y lado secundario, la gran mayoría, creo que nada más uno de todos, me presentó el trabajo que yo realmente había solicitado. Aquí, identificar un transformador lado primario y secundario, yo me refería desde su entrada. En este caso, aquí tenemos 3 conexiones. Estos son codos con carga. Se conectan. Aquí en este lado, bueno, en esta tiene 2 elementos. Este transformador tiene la posibilidad de que le entre energía. Adentro se interconecta y sale la energía. En este caso entra por el lado de A, que aquí alcanzamos a ver el lado de A, y acá está el lado de B. Es decir, que entra por el A, sale por el B. Y aquí, este transformador, estos son switch desconectadores para conectarlo o desconectarlo. En una foto más adelante vamos a poderlo ver de frente y poderlo identificar. Entonces, aquí tenemos lo que es el lado de alta, muchachos, ¿sí? Tiene boquillas, tiene el desconectador, tiene un desconectador principal que está más adentro. Y acá arriba, que no se alcanza a ver ahorita, tienen unos fusibles. Esos fusibles tienen que estar hundidos en el aceite también. Del lado derecho, aquí como lo observamos, donde está la X1, X2, X3, este es el lado secundario. Ahorita estamos hablando de las partes externas, ¿estamos de acuerdo? Lado primario, lado secundario. Entonces, del lado secundario tiene 4 conexiones. Neutro, fase 1, fase 2, fase 3. Pero en la parte de acá abajo, donde no se alcanza a ver ahorita, y creo que no le tomé una foto a esa o no para mostrarla, tiene la tierra física. Acuérdense para qué es la tierra física. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, como les estaba comentando, este es el lado A. Aquí nos dice el lado A. Y aquí nos dice el lado B. Aquí tenemos un desconectador principal. Y aquí nosotros podemos encender el lado A y podemos encender el lado B. Es decir, si nosotros queremos que trabaje este transformador, vamos a activar el lado A. Si no queremos que trabaje este transformador, entonces se desconecta. Se abre la línea. ¿Ok? Si queremos que trabaje el lado B, pues se conecta. Si no queremos que trabaje el lado B, se desconecta de aquí. Y este transformador puede seguir trabajando y no trabajar el transformador que se conecta aquí del lado B o viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá tiene el desconectador principal. En la parte de acá arriba, aquí tenemos unos fusibles. Es un fusible por fase. ¿Ok? 1, 2, 3. Hasta ahí. Si tienen alguna duda, repiten el video. Se los recuerdo. De este lado, muchachos, aquí tenemos, acá está, miren muchachos, lo que es la tierra física. Está aquí abajo. ¿Ok? Este es el neutro, X0. Línea 1, X1. Línea 2, X2. Línea 3, X3. Cuando nosotros vamos a trabajar con 3 fases, es de suma importancia que nosotros como técnicos, es técnicamente una regla que tenemos que identificar con bandas. Este cable es fase 1, este cable es fase 2, perdón, este es fase 1, este es neutro, por eso tiene la banda blanca. Este es fase 1, fase 2 tiene 2 bandas, fase 3 tiene 3 bandas. De esa forma nosotros identificamos lo que viene siendo las fases. Igual a donde llegan a alimentar, el mismo cable se identifica de la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de aquí arriba, muchachos, tenemos un
medidor de temperatura. Este medidor de temperatura nos dice la temperatura a la que está operando el transformador. En este caso, en este otro tipo de transformador encontramos lo que es, en este caso es nivel de los líquidos. Este marca el nivel de líquido. Este nos dice para tratar de prevenir que no le vaya a faltar aceite dieléctrico, ¿ok? Entonces en este caso este tuvo un accidente, no sabemos por qué, nunca lo supimos. Aquí tenemos el desconectador, ok, eso ya lo habíamos visto. Y por la parte de adentro, muchachos, el desconectador principal, si se dan cuenta, es este. Este que está aquí arriba es este. Este es por la parte de adentro. Y aquí está fase 1, fase 2 y fase 3. Y como aquí vemos, este lado tiene muchos más cables. ¿Por qué? Porque de aquí se derivan la conexión al lado B. Lado B me refiero a que va a retransmitir esa energía eléctrica. En las partes de acá abajo, como alcanzamos a ver, muchachos, estos son los transformadores. Es lo que ustedes me han estado explicando continuamente. Estos son las bobinas. Se le llaman bobinas, se le llaman devanados. Es lo mismo. Devanado 1, devanado 2, devanado 3. Y estos son los que se encargan, en este caso, de transformar la tensión o la energía eléctrica para que pueda ser distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí volvemos a ver las bobinas. En el fondo, en este caso, a este transformador se le extrajo todo el aceite porque se le hizo una revisión. Este transformador tuvo unos eventos que unos análisis que se le hicieron al aceite nos lo arrojó. Más adelante les voy a explicar esa parte, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos los 3 devanados. 1, 2, 3 y están interconectados correctamente con su aislante eléctrico cada conductor. Fíjense cómo entra el conductor desnudo, pero este es un aislante que se usa, como todos sabemos, para limitar la fuga de corriente. Los fusibles que vimos por la parte externa son estos. Y como les comento son 3. Y estos, si alcanzamos a ver aquí las marcas en la pared, aquí esta es una marca del nivel del aceite. Como les mencioné, esto también tiene que estar inundado en el aceite. Tiene que estar pues abajo del nivel. ¿De acuerdo? Y son fusibles. Fusibles. Tal como se dice, fusible. No hay otra cosa. ¿De acuerdo? Que vienen siendo estos 3. Esta es la parte externa. Esta es la parte interna. Son los mismos elementos. Y precisamente yo les tomé esas fotos con la principal intención, muchachos, de estar documentado de alguna forma. Por si algún día me tocaba dar la materia de subestaciones, pues ya ahora sí que tuve pues la oportunidad y pues espero que en lo general podamos llevarnos una buena experiencia. Yo estoy aprendiendo mucho más y pues yo también espero que ustedes aprendan conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En esta parte de aquí, muchachos, vemos algunos elementos. Pues acá están lo que son las fases del secundario del transformador. En esta parte de aquí, muchachos, en este viene siendo el medidor de temperatura, termómetro. Aquí este es el medidor de nivel. Este es un puerto que se utiliza para pruebas, la verdad no sé para qué. Aquí tenemos una válvula de alivio. Al final de la presentación les voy a mostrar que sí sirven las válvulas de alivio y les voy a decir por qué en su momento. Pero estas válvulas, ¿para qué son las válvulas de alivio? ¿Quién se acuerda? Las válvulas de alivio es para cuando existe una presión mayor a la que está diseñada esta válvula para permitir salir presión. Pero
un transformador va a generar presión pues mientras esté funcionando adecuadamente, no. El problema es cuando vienen los cortos. Más adelante se los voy a mostrar. Pues aquí estamos viendo nuevamente el desconectador principal. Y en la parte de acá abajito, muchachos, están los conectadores y desconectadores del lado A primario al lado B primario. Es decir, este lo que hace es alimentar los dos. Y estos, el del lado A, que es el del lado derecho en este caso, es el que alimenta las bobinas de aquí. Y el lado B es el que se encarga de conectar el lado B del primario. ¿Estamos de acuerdo? Ahí donde van las boquillas, ¿se acuerdan? Lado A y lado B. Bien. Este es el flotador. ¿Se acuerdan que les dije del medidor de nivel? Es este. Y este es un transmisor de temperatura que llega al relojito que habíamos observado. ¿Se acuerdan? Este que está aquí. Este nos ayuda a medir la temperatura. La temperatura que exista, este la detecta y aquí la interpreta. Este es el medidor de nivel y aquí está la válvula de alivio. Vamos a ver si encontramos la válvula de alivio en la foto. No salió. Bien, son los mismos elementos que ya les expliqué. Y es líquido temperature, liquid temperature, y este es el nivel del aceite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí ya le regresamos el aceite. Y pues obviamente se puso a funcionar. Y posteriormente a unos meses se le hizo una prueba. Por la parte externa, muchachos, aquí vemos estas láminas. Bueno, son disipadores de temperatura. En la parte de aquí viene siendo lo que es la tina, que es donde se encuentran los devanados y los que se encargan de transmitir, recibir la energía eléctrica. Pero estos disipadores de calor, su trabajo es enfriar el aceite del transformador. El aceite que vimos aquí, que se alcanza a percibir aquí, es enfriado por este elemento. Pero ¿cómo funcionaría? Funcionaría así como el ciclo del mar. ¿Se acuerdan que nosotros aquí en playas de Rosarito y en playas de Tijuana siempre tenemos el agua fría? Es porque el agua viene bajando de Canadá o Alaska, ¿sí? Cuando viene de allá, pues obviamente viene fría. ¿Qué es lo que sucede? Baja al Ecuador o al trópico de Cáncer y Ecuador, se calienta el agua, se va mar adentro, vuelve a subir al polo, en este caso digamos a Alaska, y vuelve a bajar por el lado del continente. Entonces es un ciclo que baja, sube. Entonces en este caso lo que sucede es que se calienta, entra, se enfría y sale por la parte de arriba y está teniendo su ciclo de enfriamiento el líquido que está en el transformador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos son enfriadores. Hay algunos transformadores que no llevan aceite. Son muy pocos y son muy poco usados. ¿Por qué? Porque secos significa que no tienen un aislante. En el caso de los transformadores que llevan aceite, el aceite es un tipo de aislante. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro tipo de transformador. Este tipo de transformador es aéreo o de poste. Muchas veces se les llaman también tipo costa. ¿Por qué tipo costa? Porque pueden soportar la salinidad del mar. Nosotros que estamos cerca del mar, pues se recomiendan mucho los tipo costa porque soportan ese tipo de clima, de salinidad del mar. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los que nosotros vemos comúnmente en nuestras calles o en nuestra cuadra, que son redondos, ¿de acuerdo? Son los mismos tipos de transformadores. En este caso, como lo podemos observar aquí, son
estos normalmente son monofásicos. No alcanzo a ver la identificación. Eh, Pareciera que son trifásicos, pero no estoy seguro. Necesitaría ver la carátula o... No, aquí pareciera X3. Puede ser que sí son trifásicos estos. Los hay obviamente más grandes. Hay transformadores que pueden tener de salida 110 220 y hay otros transformadores que de salida van a tener 230 460, todo depende de la industria. Este es un transformador más grande. Vean, también aquí tiene sus enfriadores. Ok, ese es otro tipo. Aquí subí esta foto aquí, muchachos, porque este transformador, si se dan cuenta, tiene boquillas simples. Ok, que quiere decir que este transformador recibe la energía y hasta ahí. Se le puede llamar como transformador terminal, porque de ahí ya no se conecta otro transformador. El anterior que estábamos observando, se acuerdan que tenía lado A y lado B. Entra A, sale B, y digamos, ese transformador específicamente conecta este transformador que ustedes tienen aquí en pantalla. Este transformador me tuve la oportunidad de instalarlo con el ingeniero que trabajamos y tuvimos que retirar el que estaba aquí por cortocircuito. Más adelante vamos a verlo. Entonces aquí tenemos lado de alta, lado de baja, boquillas, desconectador, al igual que el que está aquí. Ok, y ese lo estábamos instalando en esa ocasión. Este es otro tipo de transformador que tiene un arreglo que entra y sale, así como el otro que vimos del lado A al lado B. Se puede decir que este puede decir lo mismo, nada más que en este caso este sistema entra y sale en automático. Ok, acá tiene sus fusibles, aquí tiene para encenderse, pero se enciende o se apaga el transformador, pero la corriente eléctrica aquí fluye, entra por aquí y sale por este es fase 1, estos son fase 2, estos dos son fase 3. ¿Estamos de acuerdo? Este es otro tipo de arreglo, todo depende de las necesidades del cliente, lo que va a requerir. ¿Estamos? Aquí en ese transformador que estamos aprovechando ahorita, en este transformador se le estaba haciendo algunas pruebas. Tuve la oportunidad de ver algunas. En este caso, este transformador se le estaba haciendo pruebas de aislamiento. Cuando fuimos a revisar este transformador, en el lugar que estábamos, habían reportado que se había quemado un transformador. Y una persona que había ido a trabajar antes que yo dijo que era este transformador. Nada más lo vio y dijo, este es el dañado. Entonces el ingeniero que invité a participar me dijo, ¿y qué? Ya porque lo vio, tiene rayos X en los ojos para ver el daño interno, ¿qué onda? Pues no, ¿verdad? Nosotros lo que procedimos fue a desconectarlo completamente para hacerle pruebas de transformación, de aislamiento, todo lo necesario para saber si este transformador tenía un problema. Y pues este transformador no tenía problema. Aquí se le estaba haciendo las pruebas de aislamiento. En este caso, aquí tenemos este tipo de dispositivo, que es igual, se están haciendo las pruebas de aislamiento. Nos tiene que dar una información, nos tiene que dar una resistencia. Ok, entonces esta resistencia es la que nos va a indicar si está en buen estado o no está en buen estado el transformador. Después de hacer todos los servicios, siempre nos asesoramos de que el circuito quede trabajando adecuadamente, 130.8 voltios, neutro, línea 1, y así se le hizo a cada una de las fases. Esas pruebas las tenemos que hacer, aunque a veces sea un poco tedioso.
Aquí tenemos este circuito, muchachos. Este es un megómetro. ¿Qué es megómetro? Megómetro, primeramente, ¿qué es un mega? Millones de ohms. Megómetro. Este dispositivo, muchachos, se utiliza para ver la resistencia de conductividad del mismo transformador y también de la puesta a tierra del transformador. El transformador tiene que estar aterrizado y en ese lugar donde está instalado, la tierra tiene que tener una conductividad o una resistencia, como lo quieran ver. Entonces se hacen pruebas y en este caso estaba dando aproximadamente 63 ohms o .63, como ustedes quieren leerlo. Este aparato es muy similar al que estábamos viendo del TTR, ¿se acuerdan? Creo que más adelantito está un dispositivo TTR. Y pues aquí nosotros tenemos que tomar las evidencias necesarias. En este caso se encaja una varilla de aproximadamente medio metro, se encaja y se pone al transformador, y la información que da es la resistencia que tiene la tierra desde este punto. Creo que se hace hasta 10 metros de retirado hacia el transformador y se mide la resistencia, y esa es una prueba que se tiene que realizar. Precisamente aquí está la varilla que se está insertando, y esta prueba se está haciendo para un transformador que está después de esta barra. Es el transformador al que le habíamos extraído el aceite, viene siendo ese. Entonces esta es la varilla que se inserta, se le toma a distancia y se coloca. Aquí se le está extrayendo una muestra de aceite. Vean el color del aceite, muchachos. Casi parece como aceite de cocina, medio transparente o muy transparente, si lo quieren poner así. Se extrae del fondo por medio de esta llave que tienen los transformadores y se inserta en un bote de prueba o para muestra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahora sí que el resultado de los análisis que le hacen a ese aceite. Este depósito, o esa carta mejor dicho, nos dice lo siguiente. Bueno, estas pruebas las hacen en inglés. Sin datos, UTT, Universidad Tecnológica de Tijuana, transformador, se le pone la marca, la capacidad de 13.200 voltios o 13.2 kilovolt, y transforma a 500 kVA, de acuerdo, es un número de control. En este caso nosotros aquí estamos viendo lo que genera ese aceite. Genera hidrógeno, metanol, etanol, etílico, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, y pues ya menciona el gas disuelto que tiene, y aquí nos dice la cantidad de partículas que encontraron. Obviamente tienen un límite. Entonces, estas partes que vemos aquí un poquito más oscuras, de alguna forma nos dice que esos datos están un poquito o cerca al límite o arriba del límite, ¿de acuerdo? Y aquí, como podemos observar, nos marca el historial de ese transformador. ¿Ok? Aquí es del 2018, 2018, 2017, 2012. ¿Qué quiere decir? Que no, yo tengo el registro del 2012, que fue cuando iniciamos a trabajar las subestaciones con ellos, y de ahí no le hicieron servicio, o por lo menos no conmigo, 2013, 2014, 15 y 16 hasta el 2017. Se mandan a hacer este estudio del aceite que se llama cromatografía y arroja estos datos. ¿Qué nos dicen los datos, muchachos?
Este es el más viejo, y aquí por ejemplo en dióxido de carbono tenía 1643 partículas en el 2012, pero en el 2017 tuvo 2963, tuvo casi el doble. Esto significa que el transformador ha tenido actividades. ¿Qué tipo de actividades? Temperatura, cortos, principalmente, como lo mencioné, cortos. O, en su caso, es muy posible que haya tenido arqueo el transformador. Ese transformador está en un nivel, a veces se pone un poquito crítico. Ahorita en otro reporte que sacamos, eso los voy a mostrar. Pero después de este año, en el 2018, bajaron los niveles. Observen. De 2963 a 1994 partículas de dióxido de carbono. Y en el 2018 se volvió a elevar a 2700. Ok. Y eso. Así que el especialista en los transformadores va a ver qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos análisis se hacen, muchachos, para saber qué es lo que sucede el transformador. ¿De acuerdo? Es como cuando nosotros vamos al doctor y nos hace análisis de sangre, y en la sangre le sale que tenemos azúcar, grasa, triglicéridos y bla bla bla. Hagan cuenta que este es el análisis de sangre del transformador, y aquí nos dice qué es lo que sucede, como a nosotros nos dice qué nos sucede con los triglicéridos y esos detalles. La otra hoja que se reporta viene siendo esta. ¿Se acuerdan que es Whitman, verdad? Aquí vienen comentarios. Y aquí, por ejemplo, lo voy a aumentar un poco. Carambas. Aquí nos dice precaución. Normalmente dice normal. Cuando no tiene ningún problema, dice normal. Pero aquí dice precaución. ¿Por qué dice precaución? Porque encontraron datos muy elevados. Aquí nosotros ahorita vimos lo que fue el dióxido de carbono, pero haciendo un análisis más claro o más detenido, ya haciendo el estudio el ingeniero, el especialista, él encontró que el acetileno se había disparado, y él, por su experiencia y conocimiento, él dedujo que era porque tenía un aumento de acetileno. Es un gas. Ese gas salió de calentamientos que tuvo el aceite. Cuando todos los elementos se calientan, tienen una transformación. En este caso, el aceite empieza a generar diferentes gases, como ya lo observamos. Entonces, ese puede ser un problema. Y esto, muchachos, es un problema serio, que no se debe de dejar a ver qué sucede. Porque acuérdense que ya les mandé videos. En los videos explotaban. Y esto estamos hablando de alta tensión, muchachos. Por eso es de suma importancia los elementos de protección personal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Ahí está. En la siguiente diapositiva, pues nuevamente encontramos las pruebas que yo les comenté que se estaba haciendo, que era puesta a tierra o checar la resistencia de la tierra. Aquí con este dispositivo, déjenme abrirlo, que es, se me hace que era este, no, era el que está acá. Este es un megómetro, en este caso es un megómetro análogo. ¿Se acuerdan que hace ratito vimos uno digital? Este es un análogo, ok. Y este elemento lo que hace es mandar, fíjense aquí dice 15
kilovoltios. 15.000 voltios al transformador y a la puesta de tierras, porque sale el voltaje y retorna en otro cable de señal, y aquí refleja la resistencia que tiene. Entonces para eso es para ver la resistencia que tiene a tierra. Megómetro en este caso es de 15 kilovolt, 15.000 voltios. Está interesante, ¿verdad? Bastante, diría yo. Y de una vez el otro que abrí ahorita. Este es un probador de insulación, que viene siendo técnicamente casi lo mismo que el megómetro. Además, déjame ver. Un rango de 100 kilo ohms, 5.000 voltios. Fíjense, genera de 100, 250, 500 y 1000 voltios. Ok. Este dispositivo también se utiliza para hacer pruebas a los transformadores. Pruebas hay muchísimas, ¿de acuerdo? No las voy a mencionar porque sí son bastantes, muchas no las conozco. Ahorita yo menciono las que conozco y que son las más comunes que se practican, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que se generan, fíjense, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 5000 voltios. Son las pruebas que realiza este probador, este tester. ¿Saben? ¿Ven lo importante que es estar bien capacitados y entender bien todas las cosas? Continuando aquí con la diapositiva. Bueno, ya vimos lo que es este dispositivo, que viene siendo este mismo. En este caso aquí le están haciendo las pruebas a los cables para ver que los cables no tengan fuga de corriente a tierra. Ya tuve también la oportunidad de detectar unos cables que estaban aterrizados. Su aislante no estaba bien y tenían fuga de corriente. Y este dispositivo es muy bueno para eso. Este dispositivo ya lo vimos. ¿Se acuerdan del aceite que vimos hace rato? Que era así transparente. Vean este aceite. Este aceite se extrajo de este transformador que se encuentra aquí. Y este transformador se quemó. Se quemó la fase B. Ya con estudios que se hicieron con los aparatos que ya vimos, se determinó que la fase B era la que estaba dañada. Y al momento de sacarle el aceite salió esto, que está quemado. ¿Qué sucede cuando pasa un corto de esa magnitud, muchachos? Porque no se le dio mantenimiento. Pues no sé en cuántos años, la verdad, si 10 o 15 años, lo desconozco. Para ese tiempo que nosotros cambiamos ese transformador fue en el 2012. Estamos en el 2020. Y fíjense, aún así, con esta experiencia que tuvieron, que se les quemó ese transformador, algunas veces no quieren hacer las pruebas. ¿Se acuerdan de la válvula de alivio que les mencioné? Aquí está la válvula de alivio. Aquí funcionó. Es decir, se dio el corto, se quemó, vamos a decirlo, se quemó el aceite, generó muchísimos gases y fue tanta presión de los gases que generó que salió por esta válvula de alivio. Esta es la válvula de alivio que permitió que saliera el gas. Si no, imagínense si explotara el transformador, iba a estar muy catastrófico el detalle, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por no darle su mantenimiento anual. Ahorrarse unos pesos significa que se puede gastar, no digo el doble o el triple, más, muchas veces, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, muchachos, vamos a dejarle por lo pronto esto. Espero les haya agradado esta exposición que les realicé a ustedes. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo ahí en el Face o me pueden mandar un mensaje al correo, no tengo ningún problema, pero me gustaría más al Face, porque si alguien tiene alguna duda, en el Face se va a poder observar más
Y la duda, pues no nada más va a ser uno, ¿no? Pueden ser varios. Entonces, ahí los dejo, muchachos. Esta actividad, luego les voy a decir cuál es, cuál va a ser el título. Bueno, cuando yo publique esto, les voy a hacer saber toda la información. Y necesito que se pongan las pilas, muchachos. Ya estamos por terminar el semestre. Y eviten copiar. Ya van 2 jóvenes que copiaron. Y estos 2 jóvenes que copiaron están reprobados. ¿Por qué? Porque no me entregaron ni siquiera el 50% de las actividades a la segunda unidad. ¿Ok? Entonces, échenle ganas, muchachos. Ahí cualquier cosa, pues me dejan su comentario, por favor. Y pórtense bien. Échenle ganas.